Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy me gustaría hablar, si Dios quiere, del libro El alma del hombre bajo el socialismo de Oscar Wilde, que escribió antes de entrar en prisión, lo cual sucedió en el año 1895. Estuvo en la cárcel hasta el año 1897 por conducta indecente, condenado por conducta indecente. Y antes de eso pues escribió este libro interesante titulado El alma del hombre bajo el socialismo. Bueno, este libro verdaderamente desde la perspectiva de los que gustan de poner etiquetas, más bien aboga por la anarquía, ¿no? Por el anarquismo, ¿no? Por una forma de anarcocristianismo, digamos, ¿no? Oscar Wilde verdaderamente su testimonio cristiano lo da en este libro, ¿no? En este libro titulado De Profundis, que escribió en prisión, en la prisión, una carta que le escribió a su compañero, debido a cuya relación acabó en la cárcel, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues para evaluar este libro he decidido de la página frasesypensamientos.com.ar voy a extraer unas 20 frases unas 29 frases aproximadamente que se comparten en esta página, extraídas de este libro, El alma del hombre bajo el socialismo. Realmente es un texto breve que podéis encontrar en la red, El alma del hombre bajo el socialismo. Y lo que aboga sobre todo Oscar Wilde es por el individualismo. El desarrollo de la persona no puede darse de otra manera que no sea en el cultivo a la propia individualidad. Somos individuos, no estamos divididos, ¿no? Como se dice tantas veces en la nueva espiritualidad, ¿no? La unidad es lo que rige la creación, pero igualmente somos seres íntegros, cada una de nosotros, de nosotras. Somos seres individidos. No hay división en nosotros. Somos seres íntegros, completos, consumados, perfectos, independientemente de que no demos noticia de esa perfección. La vida es perfecta y todo lo que está vivo manifiesta esa perfección, independientemente que en la condición humana se ven una serie de elementos conflictivos que parecen negar esa perfección de la vida. Bueno, voy a leeros, como os comentaba, algunas de las frases que dice. Y también, antes que nada, me gustaría comentar algo importante, ¿no?, que dice Oscar Wilde. Oscar Wilde dice, si el socialismo, porque Oscar Wilde no fue nunca un socialista, Oscar Wilde fue un dandy, fue un artista. Ser un artista para él es lo mayor a lo que puede acceder un ser humano. Como él decía, el arte comienza donde termina la imitación. Es una manera de decir que todos aquellos que simplemente imitan no están vivos verdaderamente. Porque imitar, si tú sales a la calle y miras a la cara de las personas, pues verás que rige la variedad, la diferencia es lo que abunda, lo que define, lo que caracteriza a los seres humanos. Y por lo tanto, limitarse a imitar significa que no se tiene voluntad de vivir, que no se tiene voluntad de reconocer la herencia de la creación. Entonces, como él decía, el arte empieza donde termina la imitación. Todos aquellos que solamente imitan han sido adoctrinados para no querer vivir.
y se les ha inoculado en sus cerebros un patrón que inconscientemente opera en ellos, de que son seres vacíos que tienen que compensar a través de sus relaciones esa mentalidad de carencia que se les ha ido inoculando. Bueno, como os comentaba, Oscar Wilde dice que si el socialismo es verdaderamente lo que él llama socialismo, él dice, le da igual la etiqueta, dice socialismo, comunismo o como los queráis llamar. Esto no es nada más que la evidencia de que la realidad histórica de la humanidad ha cambiado. Ya no rige el antiguo régimen, donde hay unos cortesanos, donde hay unas élites, un clero, una aristocracia, unos privilegiados y por debajo de todos ellos las clases sometidas, que no pueden acceder a la cultura, a la formación, al desarrollo de sí mismos, y si alguno lo hace o lo pretende, pues encuentra dificultades en su propio entorno, ¿no? De hecho, esto todavía acontece, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, en España, hace 100 años, el 60% de la población de España, el 60% era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Decir que el 60% de la población era analfabeta, es decir, que el analfabetismo era lo que regía en la convivencia cotidiana, porque el resto, el 40% restante, obviamente estaba dominado, determinado, condicionado por esa mayoría de personas analfabetas. Pero esto poco a poco ha ido transformándose. Ahora todos podemos acceder al conocimiento, a la formación, a tener conciencia de lo que verdaderamente somos. Ahora no delegamos como hacíamos antaño. No decimos eso lo sabe el cura, lo sabe el obispo, no es problema mío. Y es por lo que aboga realmente, y eso lo da en su testamento cristiano que antes os comentaba, ¿no? De Profundis. Por eso aboga, ¿no? Por la experiencia personal, la relación personal con Jesús el Cristo, que es la única manera de ser verdaderamente cristiano. Como os comentaba, decía Oscar Wilde que si el socialismo quiere recuperar el autoritarismo, la represión, la organización jerárquica del antiguo régimen, pues entonces será incluso peor. Y aquí él se hace visionario de lo que va a acontecer, porque efectivamente la represión en algunos países comunistas fue peor de lo que antes había, porque lo que antes había estaba aceptado comúnmente por todos, a pesar de la crueldad, a pesar de la injusticia, pero ahora lo que se ha hecho es que todo cambie para que todo siga igual, pero los que están ahora en los regímenes comunistas son personas que no responden a una progresión en la cual han ido formándose. Son personas supremacistas que a través de la represión y la eliminación de sus enemigos, que suelen ser los que son comunistas en una manera distinta, intentan imponer su régimen. Por eso está condenado al fracaso, como ya lo vimos en Rusia, por ejemplo, ¿no? En la Unión Soviética. Bueno, pues dice Oscar Wilde las siguientes frases: la caridad crea multitud de pecados. La caridad, él critica esa compasión que se tiene por los pobres, ¿no? No una expresión puntual de caridad, sino el concepto, el culto, la idolatría a la caridad. Es una manera de situarnos en una posición de superioridad. Queremos que haya pobreza para poder ser caritativos. Y como él dice, la miseria, la pobreza, la necesidad no tendría por qué existir. Y esa miseria, esa necesidad, la trae la propiedad privada. Por eso él utiliza, él apela al socialismo como la herramienta que nos permite terminar con la propiedad privada, porque solamente trae miseria, desigualdad, esclaviza a aquel que posee esa propiedad privada también, porque no le permite desarrollar su individualismo. Esa es la palabra clave de este libro: individualismo. No en el sentido de egoísmo, no en el sentido de aislacionismo, sino en el sentido de cultivar lo que tú heredas, la vida, tu patrimonio auténtico, lo que hace el artista. Y como él dice, si todo el mundo se cultivara su individualidad,
la miseria, el crimen y el robo y tantas cosas que destruyen a la condición humana no se darían, o no se darían al menos en la gran medida en la que se da, ¿no? La caridad crea una gran multitud de pecados, porque aquel que se habitúa a mendigar también lo ve como su forma de vida. Entonces ya no piensa que en sí misma, ya no piensa que está un potencial creativo para transformar esa realidad, sino que ya se habitúa a la mendicidad. Y lo mismo hace aquel que da limosna. Él se habitúa a eso y lo ve como normal, ¿no? El progreso es la realización de las utopías. Eso dice Oscar Wilde. ¿Qué es el progreso? La realización de las utopías. Decía, y dice también en otra frase posterior, un mapa del mundo que no incluya utopía no merece ni mirarse. Utopía es la referencia de aquello que está, que es potencialmente posible. La utopía es la mariposa en la crisálida, en el capullo. Eso es utopía. No un fantaseo, no una evasión de la realidad, sino desde el punto de vista de Oscar Wilde, ¿no? Eso es utopía. Es algo que es posible. Y él pone el ejemplo de la esclavitud en los Estados Unidos, por ejemplo. Ya en su época esa esclavitud no existe. Sin embargo, décadas atrás todo el mundo pensaba que era normal esa esclavitud. Entonces la utopía de superar la necesidad de esclavizar a nuestros semejantes se ha dado. Evidentemente quedan otras utopías por conquistar, pero esa es un gran logro, porque denigra no solamente a los que están esclavizados, ¿no?, sino a aquellos que esclavizan. Ese es un punto muy importante en la perspectiva de Oscar Wilde. El mal nunca está solo en aquel que evidentemente lo sufre, sino aquel que, en aquel que lo causa también se está causando a sí mismo un mal, porque no está cultivando su verdadero patrimonio, su individualidad. El progreso es la realización de las utopías. Una obra de arte es el resultado único de un temperamento único. Una obra de arte es el resultado único de un temperamento único. Como os comentaba al principio, la diferencia, la variedad es lo que rige la condición humana. Y por lo tanto, todo el mundo, de una manera personal e intransferible, el tesoro heredado de la vida lo expresa de manera distinta. Todos somos artistas. El arte empieza donde termina la imitación. No somos imitadores, ya os lo comentaba antes. Vas a la calle, vas a la plaza, vas al campo, vas a la playa, mira las caras de los hombres y las mujeres y ves que son diferentes. Sus facciones son distintas. Rige la diversidad en la condición humana. Por lo tanto, no rige la imitación. La imitación simplemente es una herramienta para proveernos de los conocimientos precisos para comunicarnos con nuestros semejantes. Aprendemos esta lengua o cualquier otra porque la hemos aprendido de nuestros padres y de las personas con las que nos criamos, ¿no? Eso es imitación, pero no se trata de ser como otros fueron, evidentemente. No se trata de hacer de este lenguaje aprendido lo mismo que todos han hecho. Cada cual le da su propio carisma personal, y ahí es donde está lo que Oscar Wilde llama el individualismo. Es decir, una realidad vital de la cual no podemos eliminar, porque la vida del ser humano es cultivar ese individualismo. Y hay que entender en el código que está usando Oscar Wilde, no en el código que usan otras personas. No en otros contextos, individualismo puede significar egoísmo, aislacionismo o lo que fuera, igual que socialismo. El socialismo para Oscar Wilde no tiene parangón en ningún otro que se llame socialista. No tiene nada que ver
ni con el laborismo, eh, la socialdemocracia, el socialismo democrático, ni muchísimo menos con el socialismo de la dictadura del proletariado, porque él dice que nadie debe de ser proletario. El trabajo es esclavitud y por lo tanto no debería existir como tal. Todo el mundo debe de trabajar en aquello que quiera trabajar, como hace el artista, porque todos somos artistas. La idea de jerarquía es el ardid del viejo régimen para que perdure su forma de entender la sociedad. Y la utopía es aquello que desafía esa intención del antiguo régimen de perpetuar la opresión, la represión, la negación hacia el común de las personas, hacia el común de las mujeres y hombres, la negación de que ellos no valen, ellos no pueden escribir libros, ellos no pueden pintar, ellos no pueden componer. Sin embargo, vemos que los niños no tienen ninguna dificultad, ellos crean, ellos expresan su creatividad, ellos son artistas, ellos son creadores. Cuando van creciendo, entonces se les lava el cerebro y ya cuando somos adultos perdemos conciencia de todo nuestro potencial. Y si alguien nos insinúa, nos apunta, nos inspira para transformar ese patrón represivo que se nos ha inoculado, pues lo vemos como una persona inconsciente que no sabe que la vida es sufrimiento, que es dolor, que es competición, que es represión, que es jerarquía, y que si hay grandes músicos, grandes poetas, grandes científicos, son porque tienen en sus genes una serie de elementos que nosotros carecemos, ¿no? Esas son las ideas que pretenden perpetuar el viejo régimen. Siempre que exista un hombre ejerciendo autoridad, existe un hombre que resiste a la autoridad. Siempre que un hombre sea autoritario, habrá alguien que replique en contra de ese autoritarismo, inevitablemente. Bueno, como ya tantas veces yo particularmente he dicho, solamente hay una autoridad, la autoridad del autor de la vida, de Dios, de la divinidad, del creador. Esa es la única autoridad. Las demás autoridades mundanas son autoridades en el sentido de que cumplen un propósito de servicio para sus semejantes. El doctor, la doctora es una autoridad en su ámbito. El policía es una autoridad en su ámbito. El pedagogo o la pedagoga es una autoridad en su ámbito. ¿Por qué? Porque presta un servicio a la comunidad, de la cual la comunidad se beneficia. Ese es el único sentido positivo, expansivo del concepto de autoridad. El sentido de servicio a nuestros semejantes. En cuanto a los pobres virtuosos, dice Oscar Wilde, uno puede compadecerlos, por supuesto, pero es imposible admirarlos. Podemos compadecernos de todo. La compasión es un sentimiento maravilloso, imprescindible para la convivencia de las personas. Compadecer es saber sufrir con los que sufren, saber alegrarse con los que se alegran. Dice Oscar Wilde también que es mucho, no sé si en este libro o en otro, que es más admirable aquel que se alegra, porque la envidia se generaliza, se normaliza tanto que resulta difícil que las personas se alegren con la alegría de los demás, con los triunfos de los demás, con los éxitos de los demás. En cambio, compadecerse de aquel que sufre, mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? También dice el refranero. Y como dice Oscar Wilde, la alegría compartida se duplica, pero el dolor compartido no se divide, no mengua por eso.
En cuanto a los pobres virtuosos, uno puede compadecerlos, por supuesto, pero es imposible admirarlos, no son dignos de admiración. Oscar Wilde explica también el sentido de la pobreza en palabras de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nunca nos dijo que fuéramos pobres, siempre nos dio a entender que debíamos no tener apego por los bienes materiales, por ningún tipo de bien. Somos seres íntegros, nos relacionamos con todo, con todas y con todos, pero sin apegos, desde la integridad. Entonces ese es el sentido de pobreza al cual se refiere Jesús de Nazaret. ¿Para qué quieres acumular riqueza? Porque en el fondo te desprecias a ti mismo y crees que tu valor está en esas posesiones que vas acumulando. Es una manera de desprecio inconsciente que se tiene sobre sí mismo. Pero el problema no son las riquezas de por sí, el problema es la relación que se tiene con ellas. La característica de la personalidad perfecta no es la rebelión, sino la paz. Esta es una afirmación importante, ¿no? Los socialistas que defienden la violencia, que por desgracia no han sido pocos, no podrían hacer esta afirmación, evidentemente. La persona perfecta, la persona íntegra, aquello a lo cual nos invita el Cristo Jesús en sus mandamientos, no se define por la rebelión, independientemente de que la rebelión tenga algo positivo, como el mismo Oscar Wilde en su ámbito, en el ámbito en el que puede darse la rebelión, en el cual tiene sentido, en un ámbito mundano, en un ámbito humano, demasiado humano. Pero la característica de la personalidad perfecta no es la rebelión, es la paz. Y esto es lo mismo que dice Jesús en los evangelios cuando afirma que el reino de los cielos es de los mansos, de aquellos que expresan mansedumbre. Mansedumbre no es sumisión, mansedumbre es fortaleza, es no ser esclavo de tópicos mundanos, de provocaciones mundanas. Esa es la mansedumbre, esa es la auténtica fortaleza. Y como dice Jesús, de ellos, de los que son así, es el reino de Dios. La característica de la personalidad perfecta no es la rebelión, sino de paz. Fijaos que no te está diciendo que no te rebeles, te está diciendo que la característica de la personalidad perfecta no es de rebelión, sino de paz. Esta afirmación no es la negación del valor de la rebelión en su ámbito. Con la abolición de la propiedad privada tendremos entonces un verdadero, hermoso y sano individualismo. Con la abolición de la propiedad privada. La propiedad privada trae miseria. Cuando empieza la revolución industrial, empezamos a acumular objetos, a acumular posesiones. Que igualmente nos van esclavizando. Y caminamos hacia esa abolición, porque evidentemente cuando aquel que acumula se vaya siendo consciente de que no encuentra la satisfacción, la felicidad, el desarrollo personal a través de ese permanente acumular propiedades privadas, él mismo desechará esos apegos. Toda autoridad es bien degradante. Toda autoridad es bien degradante. Degrada a quien la ejerce y a aquellos sobre quienes se ejerce. Aquel que ejerce autoridad, aquel que ejerce opresión, aquel que ejerce represión, está preso de aquellos sobre los cuales recae esa represión. Por lo tanto, es el mismo esclavo. No es ese individualista, ese artista, ese creador que está centrado en el cultivo de sus propias capacidades.
está esclavizado, ¿no? Es como cuando mandaban a Australia a los criminales, ¿no? Cuando Australia era una colonia británica y a los delincuentes pues lo mandaban a Australia, y también mandaban lógicamente a los carceleros que velaban por ellos. Tenían que estar, los carceleros obviamente tenían que estar bajo limitaciones similares a aquellos que por los cuales velaban. Toda autoridad es bien degradante, degrada a quien la ejerce y a aquellos sobre quienes se ejerce. La obra de arte debe dominar al espectador y no el espectador a la obra de arte. Oscar Wilde, en este libro, El alma del hombre bajo el socialismo, también da sus opiniones sobre la crítica de arte y como artista, porque sobre todo él es un artista, como todos los grandes hombres y como todas las grandes mujeres. Nietzsche era un artista, sobre todo. Digo Nietzsche porque cuando, por ejemplo, afirma Oscar Wilde que el arte no debe ser útil. Y esto a mí me chocaba mucho porque yo pensaba lo contrario, pensaba que el arte es lo único útil. Pero Oscar Wilde se refiere en el sentido mundano. Lo útil, lo utilitario, es lo que mantiene el viejo régimen, lo que mantiene la dependencia de algo externo. Por eso el arte no es útil. Y por eso lo que no es útil es lo más valioso, es lo único verdadero. En el mundo, viviendo en el mundo, bajo ese antiguo régimen, bajo esa educación que obstruye todas nuestras capacidades, esa educación o esa mala educación que ha imperado durante siglos y que desgraciadamente sigue imperando. Todo lo que mantiene esa forma de vida invertida es lo útil. Por eso el artista no es útil. Por eso el arte no es útil. Porque la creación, en su esencia, en su verdad, en su integridad, en su plenitud, no precisa de cosas útiles. El público tiene una curiosidad insaciable por conocerlo todo, excepto aquello que vale la pena conocer. En Norteamérica, el presidente reina por 4 años y el periodismo gobierna por siempre jamás. El periodismo trajo grandes y no tan grandes cosas, ¿no? Gracias al periodismo, gracias a la prensa, las personas se hicieron conscientes de que aquellos que nos gobiernan son seres humanos comunes como nosotros. Porque durante siglos, las clases oprimidas, la plebe, pensaba que aquellos que estaban en la corte, que estaban en el clero, que estaban en la aristocracia, eran privilegiados de Dios. Esa es la idea que ellos tenían arraigada en sí mismos. Y gracias a la prensa todos nos hacemos conscientes de que son personas, que los reyes, que los ministros, que los obispos, que los duques, que los burgueses, que los grandes empresarios son seres humanos comunes como tú y como yo, con sus grandezas y con sus miserias, no son distintos. En Norteamérica el presidente reina por 4 años y el periodismo gobierna por siempre jamás. De ahí el control que en dictaduras evidentes o disimuladas se quiere ejercer sobre la prensa, como es evidente, ¿no? Y ahora con las redes sociales pues ya no se le puede poner puertas al campo, ¿no? Como dice el refranero. Vivir es la cosa menos frecuente en el mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo. La mayoría de la gente simplemente
se limita a existir, no vive realmente. La vida empieza donde empieza el individualismo, donde empieza el cultivo del propio potencial individual, aquello que te distingue, que te diferencia de tus semejantes, no porque te confronte a ellos, sino porque permite que los sirvas, permite que les aportes algo. Vivir es la cosa menos frecuente en el mundo, la mayoría de la gente existe, eso es todo. La comunidad se embrutece infinitamente más por el uso habitual del castigo que por la ocurrencia ocasional del delito. La comunidad se embrutece infinitamente más por el uso habitual del castigo que por la ocurrencia ocasional del delito. El castigo embrutece más a la comunidad, a la sociedad, que el propio delito. Y como bien apunta también, creo que es Oscar Wilde en este libro, cuando el castigo aumenta, también aumenta el delito, porque el delito se da porque se da la miseria, porque se da la propiedad privada, de la cual no disponen millones de personas, la cual empobrece a millones y millones de personas, y se crean barrios marginales donde niños y niñas no reciben, están dejados de la mano de Dios. De ahí van a salir delincuentes, criminales, ladrones, y otra cosa podría salir. Ellos ya son castigados, entonces cuando se les castiga en prisión, y Oscar Wilde cuando estuvo en la cárcel vio muchos niños en las cárceles en las que él estuvo, porque hace apenas 100 años todavía los niños de 10, de 12 años iban a la cárcel y eran castigados en la mismísima Inglaterra, ¿no? Bueno, sobre este tema hice un vídeo que se llama Abolicionismo Penal, que podéis encontrar en mi canal, ¿no? La comunidad se embrutece infinitamente más por el uso habitual del castigo que por la ocurrencia ocasional del delito. En cuanto a la mendicidad, es más seguro pedir que tomar. Es más seguro pedir que tomar, pero es más grato tomar que pedir. Es más seguro pedir que tomar. Evidentemente, la mendicidad se permite generalmente y no se detiene a los mendigos generalmente. Pero si el que mendiga toma, como el salvaje que toma de la selva lo que precisa para su sustento, entonces ya la autoridad sí que lo puede detener, ¿no? Porque ya eso le llama robar. Oscar Wilde no utiliza esa palabra, no dice roba mejor que pedir. Te dice toma, toma, ¿por qué? ¿Por qué no puedes tomar? Toma lo que tú necesites. Porque si pides, te podrá suceder lo que antes comentaba, ¿no? Que te habitúes a la mendicidad y entonces estás validando el régimen opresivo que te priva de tu formación, que te priva de tu desarrollo como individuo. Estás validando, y la limosna que te dan con esa actitud supremacista, aquellos que supuestamente se compadecen de ti, no es más que una cadena más para tu sujeción, para tu esclavitud, para tu sufrimiento, para tu privación. Entonces Oscar Wilde te dice toma, no te dice roba con violencia, no te dice toma, te dice toma, toma. En cuanto a la mendicidad, es más seguro pedir que tomar, pero es más grato tomar que pedir. Y a este respecto hace Oscar Wilde una reflexión muy interesante, ¿no? Sobre cómo Jesús nos dice en los evangelios que aquellos que nos priven de algo, si nos roban la chaqueta, le demos la camisa también, ¿no? Y cómo dice Oscar Wilde, por eso incluso cuestiona el mismo mensaje de Jesús a pesar de aceptar su fe, ¿no? A pesar de aceptar su filosofía. Lo cuestiona porque dice, para el pobre, para el mendigo, para el oprimido, esa filosofía no le vale.
porque no le va a sacar de ahí. Entonces debe de revelarse. Pero no, esto no es un... esto es la aceptación de la realidad. Si tú estás discutiendo con alguien, pues entonces la mansedumbre de la cual te habla el Señor, te habla Jesús, te habla el Maestro, esa mansedumbre en ese momento no te resulta práctica, porque tú estás involucrado en una disputa y estás tenso, estás con agresividad, estás deseando a través de la dialéctica poner en su sitio a tu contrincante. Eso se da en el mundo y por lo tanto la voluntad del mensaje, a lo que aspira el mensaje que Jesús nos da, es a que trascendamos todos esos conflictos. Pero si los conflictos están ahí ya, negarlos no es trascenderlos. Si tú estás enfadado con alguien, estás enfadado con alguien. Y si Jesús te dice, ama a tus enemigos, ama a aquellos con los cuales estás enfadado, ama a aquellos con los cuales tienes enemistad, tienes diferencia, eso es un referente al cual debemos querer acceder, una verdad a la cual debemos querer acceder. Pero si estamos en conflicto no podemos negar que estamos en ese conflicto. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere vivir. Esos son los egoístas. Los egoístas son los que quieren imponernos su visión de la vida. Por ejemplo, lo que antes comentaba, que yo llamaba el antiguo régimen. Aquellos que quieren perpetuar, porque de esa forma, si perpetuamos las jerarquías, pues al mediocre, el mediocre puede descollar, ¿no? Si a millones de personas que tienen grandes capacidades les convencemos de que no valen nada, de que deben de someterse, de que deben de ser proletarios, de que deben de ser mendigos, de que deben de ser gente común que no tiene capacidad de hacer grandes cosas, si le convencemos, pues el mediocre que tiene una posición de privilegio porque es de la clase alta, nos puede parecer que es una persona inteligente, que es una persona culta, que es un gran artista, por ejemplo. Independientemente de que nadie en esencia es mediocre. Esto lo ligo a lo que antes comentaba Oscar Wilde. Un régimen injusto es una opresión, tanto para el que está debajo aparentemente como para el que está arriba aparentemente, porque él se está negando su propio potencial. Está esclavizado por ese mismo régimen, aunque aparentemente esté en una posición de privilegio. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere vivir. Dios nos da la libertad. ¿Tú cómo quieres vivir? Tú haces uso de tu libertad, desde tu propia voluntad, desde tu propia decisión. Eso no es ser egoísta. El egoísta simplemente no se acepta a sí mismo, no acepta su propia convicción, su propia condición, sus propios puntos de vista. Y por lo tanto, para compensar esa falta de aceptación, quiere imponérnoslo a los demás, quiere que los demás corroboremos sus puntos de vista, por eso se altera. Es inmoral usar la propiedad privada. El egoísmo es el ismo del ego. ¿Y qué es el ego? Aquello que nos niega. Es decir, el egoísta vive en una ilusión, en la ilusión de creerse un ego, en la ilusión de creerse lo que no es verdaderamente. Es inmoral usar la propiedad privada a fin de aliviar a los terribles males que resultan de la misma institución de la propiedad privada. La propiedad privada, para Oscar Wilde, es una institución que oprime a las personas, que crea miseria, que crea desigualdad, que crea hambre, que crea delincuentes. Es inmoral usar la propiedad privada a fin de aliviar los terribles males que resultan de la misma institución de la propiedad privada.
Eso es como si te secuestran, te meten en una cueva, te encadenan y empiezan a tratarte bien, ¿no? Empiezan a, bueno, te vamos a tratar bien, te vamos a traer unas comidas, ¿no? Está bien, pero yo lo que quiero es salir de aquí, yo lo que quiero es mi libertad, no estar aquí en una cueva encadenado. Pues esto es lo que hace el estado del bienestar. Mantiene a los ignorantes en esa cueva, en esa caverna de la cual hablaba Platón, y les da, le hace concesiones para que estén a gustito en la caverna. Entonces ya no quieren salir, eso es la zona de confort, ¿no? Que dicen en coaching. Bueno, os invito a que leáis este libro y que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? El alma del hombre bajo el socialismo. Los sistemas que fallan son aquellos que se basan en la inmutabilidad de la naturaleza humana en lugar de hacerlo en su crecimiento y desarrollo. Los sistemas que fallan son aquellos que se basan en la inmutabilidad de la naturaleza humana. Esto me recuerda lo que también decía el mismo Friedrich Nietzsche, de la moral como algo cambiante. La moral es algo cambiante, la vida es algo cambiante, es dinamismo, la tierra se mueve, las células se mueven, las moléculas se mueven, las personas se mueven, todo se mueve, todo se agita, todo es dinamismo. Y el moralista tiene un punto de vista estático. Por eso decía el propio Nietzsche que el auténtico arte dionisíaco, el auténtico arte expansivo, la auténtica expresión del arte que afirma la vida es el arte del músico, es el arte del danzarín, es el arte del lírico, del poeta lírico, del mimo. Ese es el auténtico arte creativo. En contra de la estatua, y fijaos cómo la estatua está idolatrada, ¿no? Está magnificada la importancia de las estatuas. Cuando se homenajea a las personas se les pone una estatua para que veamos que están quietos, pero esa no es la realidad. Esa no es una manera de homenajear a los grandes hombres y a las grandes mujeres, independientemente de que grandes lo somos todos, cuando cultivamos esa individualidad, ese individualismo al cual se refiere Oscar Wilde en este libro. Bueno, pues voy a leer alguna frase más. Los sistemas, como os comentaba, que fallan son aquellos que se basan en la inmutabilidad de la naturaleza humana en lugar de hacerlo en su crecimiento y su desarrollo. Vamos progresando, aunque lo hagamos en espiral. Muchas veces nos parece que vamos para atrás, ¿no? En muchas cosas, como yo os comentaba sobre los salvajes, el hombre primitivo, que vivía, el hombre tribal, que vivía en contacto con la naturaleza, consciente de los ciclos de la naturaleza, y tenía una sabiduría natural que muchos en estas cárceles de hormigón hemos perdido. Pero eso no significa que hayamos progresado en muchas otras cosas. Por eso os comentaba que la progresión se da siempre en espiral, se avanza. Eso para la mentalidad tridimensional resulta inadmisible, que se avance y se retroceda, pero así es la vida. Porque, como bien dice Jung, todo tiene un contrapunto, no solamente el alma del hombre, no solamente el alma de la mujer, todo tiene un contrapunto, todo en el mundo tiene un lado que aparentemente lo contradice, una sombra. Todo lo que aparentemente es bueno tiene en sí, alberga en sí algo que aparentemente es malo, y es exactamente lo contrario. Entonces hay que saber comprender, acceder a esta enseñanza, y lo primero para hacerlo es aceptar que no se puede comprender desde una lógica racional, como es evidente. Pero es que la vida no se explica, ni se entiende, ni se afirma desde una lógica racional. La lógica racional está al servicio de la vida. Esto, como decía Jesús, el sábado está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del sábado. El mundo está lleno de infinidad de herramientas. Todas están al servicio de la vida, de la verdad de la vida, del poder de la vida, de la voluntad de la vida. No lo contrario. Cuando invertimos el vivir,
entonces nos volvemos esclavos, nos volvemos dependientes, entonces salen los apegos, entonces salen las adicciones. Bueno, también dice Oscar Wilde que lo único que uno realmente sabe acerca de la naturaleza humana es que ésta cambia. Lo único que sabemos acerca de la naturaleza humana es que ésta cambia. El cambio es la única cualidad que podemos afirmar en ella. El cambio es la única cualidad que podemos afirmar en ella. Por eso la música, y también lo decía Nietzsche, la música es la expresión natural de la capacidad creativa, mientras que la estatua, el escultor que hace algo estático, no está dando noticia verdaderamente de la naturaleza de la vida, que es algo dinámico, algo que está en permanente cambio, en permanente movimiento. La miseria y la pobreza son tan absolutamente degradantes, la miseria y la pobreza son tan absolutamente degradantes. Oscar Wilde vive en una sociedad en la cual hay todavía miles de niños que viven en la calle, que viven en la pobreza, que viven en la miseria. Y él es un privilegiado, porque él viene de una y es consciente de ello. Y sin embargo lo pierde todo. Por eso tiene esa experiencia tan valiosa. Toda su vida íntegramente es una experiencia, es un mensaje para todos de un gran valor, porque él lo pierde todo. Él es un dandy, él hace de su propia apariencia una expresión artística permanentemente, una persona cuidadosa en todos los detalles. Y todo eso lo pierde sus posesiones, pierde muchos amigos, se ve prácticamente sin nada cuando pierde el juicio que le manda a la prisión, ¿no? Entonces comprende muchísimas cosas, comprende por ejemplo el valor del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, y cómo estos elementos nos proveen también de enseñanzas, ¿no? Y eso lo explica él en su libro De Profundis. La miseria y la pobreza son tan absolutamente degradantes y ejercen un efecto tan paralizante sobre la naturaleza humana que ninguna clase tiene realmente conciencia de su propio sufrimiento. Una vez que somos esclavizados, vivimos en esa esclavitud como si fuera lo normal. Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Era la inscripción, conócete a ti mismo y conocerás al universo, ¿no? Lo que se decía en el portal del mundo antiguo. Sobre el portal, dice Oscar Wilde, sobre el portal del mundo nuevo, la inscripción será: sé tú mismo. Ya no se trata de conocernos a nosotros mismos, se trata de ser lo que somos verdaderamente. Existen tantas perfecciones como hombres imperfectos. Existen tantas perfecciones como hombres imperfectos. Y mientras un hombre pueda atender los reclamos de la caridad y ser libre, mientras un hombre pueda atender los reclamos de la caridad y ser libre, no lo seguirá siendo si se somete a las exigencias del conformismo. Conformarse es formarse de una forma que no es la tuya. Conformarse. No, cada cual tiene su forma, cada cual expresa su forma. Como os comentaba al principio, sal a la calle, sal a la plaza, sal al mundo y mira las caras de las mujeres, de los hombres, de los ancianos, de los niños. Son diferentes, hay rubios, hay con ojos azules, con ojos negros, con manos grandes, con manos pequeñas. Las facciones todas son diferentes, la diversidad es lo que impera en la condición humana, en la naturaleza humana. Por lo tanto, no podemos ser como son otros. Sé tú mismo, los demás perfiles están ya tomados, ¿no? Como dicen en las redes sociales, ¿no? No puede ser otra cosa que lo que tú eres. Por eso, como antes nos decía Oscar Wilde, en el portal del nuevo mundo debe de ponerse la inscripción sé tú mismo.
La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído la historia, es la virtud original del hombre. La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído la historia, es la virtud original del hombre. El progreso ha llegado por la desobediencia y la rebelión. Eso es lo que afirma Oscar Wilde. Desobediencia, rebelión, no te está diciendo violencia, no te está animando a ser violento, te está animando a ser consciente de que no debes de someterte a los que quieren que te conformes, que obedezcas lo que para ellos, lo que ellos ven como algo normal, porque también están sometidos, porque también son obedientes, aunque no sean conscientes de ello. La desobediencia nos hace progresar. La desobediencia cuestiona lo que nos oprime. La desobediencia nos permite salir de la caverna, liberarnos de cadenas, trascender limitaciones. No te está diciendo la violencia, no te está diciendo la agresividad, no te está diciendo el conflicto. De manera que el hombre creyó que lo importante era es tener, y no supo que lo importante es ser. Ser es lo importante, tener no es nada. Tener, aquel que se desprecia a sí mismo, desprecia su ser, lo compensa con posesiones de la propiedad privada. La verdadera perfección del hombre reside no en lo que el hombre tiene, sino en lo que el hombre es. Tu perfección está en lo que eres. Esa es la obra de Dios. Esa es la verdad de la vida. Hay tres clases de déspotas. Aquí vamos a ver cómo atacan a la iglesia, ¿no? Hay tres clases de déspotas: el que tiraniza el cuerpo, el que tiraniza el espíritu y el que tiraniza el cuerpo y el espíritu a la vez. Al primero se le llama príncipe. El príncipe tiraniza el cuerpo, tiraniza lo material, tiraniza afecta a nuestras necesidades mundanas con su opresión. El segundo, el que tiraniza el espíritu, se le llama papa. Y al tercero, pueblo. El pueblo, la opinión pública, el común de las personas que se someten, ese es el peor de los tiranos, porque ese es el que acepta ser sometido. Cuando van a matar a una muchacha, por ejemplo, como Juana de Arco, una adolescente, cuando van a matarla, ¿quiénes van a matarla? Ahí hay muy pocas personas, hay un pueblo, hay miles de personas que pueden evitar que se cometa esa ejecución tan horrible. Y así muchísimas veces. La opinión pública sometida, castrada del pueblo, es la peor de las dictaduras. Es, como dice Oscar Wilde, es la peor tiranía. Bueno, voy a leeros alguna frase más. En el momento en que el artista se da cuenta de lo que quiere la otra gente y trata de satisfacer la demanda, deja de ser un artista y se convierte en un artesano, aburrido o divertido, un comerciante honesto o deshonesto. En el momento en el que tú haces lo que otros quieran que tú hagas, pues te estás despreciando a ti mismo, buscando aprobación de la masa. No tiene derecho a exigir que se le considere un artista. Si la gente se abusa, no se le deberá responder en la misma forma. ¿Qué significa esto? Las cosas que la gente diga de un hombre no lo alteran. Es lo que es. La opinión pública no tiene valor. Está hablando de la crítica de la opinión pública, ¿no? Cuando Beethoven saca la novena sinfonía, la gente, cuando la presenta por primera vez, la gente no acaba entusiasmada. La gente se miran unos a otros. ¿Pero esto qué es? No lo entiende, no les gusta, no lo aprueba. ¿Por qué? Porque no les recuerda a nada que ya haya escuchado. El público simplemente se complace en lo que le suena familiar. Pero a Beethoven le gusta transgredir, le gusta crear cosas nuevas. Entonces cuando presenta la novena sinfonía, no lo comprenden.
esa gente que son grandes aficionados a la música, porque no les resulta familiar y por lo tanto tiene que pasar un tiempo para que comprenda la majestad de esa gran obra. Lo mismo le pasa a Verdi. A Verdi en una de sus óperas tiene que salir y le insultan, le atacan, le tiran tomate y sin embargo esa obra pues es una de sus grandes óperas. La opinión pública va para recrearse en lo que ya les resulta familiar, el público que va al teatro. La opinión pública no tiene valor alguno, aun si la gente utiliza la violencia, no deberá por eso responder con violencia. No respondas al mal con la violencia, esto es lo que nos dice Jesús en los Evangelios, y sobre esto escribió un gran libro Tolstói titulado El reino de Dios está en vosotros. Eso significaría caer en el mismo bajo nivel. Si respondemos a la violencia es que estamos sintonizando con la vibración que ve normal la violencia y por lo tanto no estamos viendo algo más, no estamos viendo por qué la gente es violenta, qué acontece en sus almas, qué privaciones tiene, qué represiones tiene, qué conflicto interior se dan en ellos para que piensen que la violencia es una manera de resolver sus problemas. No estamos viendo su corazón, lo estamos utilizando para hacer uso con ellos de la misma violencia que ellos quieren utilizar sobre nosotros, ¿no? Por eso, como bien dice Oscar Wilde, estamos en el mismo nivel cuando respondemos con la violencia. Y la última frase, o la penúltima: todas las formas de gobierno fracasan, todas las formas de gobierno fracasan. El despotismo es injusto con todos, incluso con el déspota, que probablemente fue hecho para cosas mejores. Incluso el déspota, el tirano, el dictador, fue como ser humano, como creador, como criatura de la divinidad, también fue hecho para cosas mejores que para buscar satisfacción oprimiendo a sus semejantes. Las oligarquías son injustas con las mayorías y las oclocracias con las minorías. Se pusieron ideales en la democracia, pero la democracia significa solamente el aporreamiento del pueblo por el pueblo. El aporreamiento del pueblo para el pueblo ya se ha podido comprobar. El socialismo, el comunismo, o como uno quiera llamarlo, aquí lo que os comentaba al principio, que la etiqueta da igual. Él llama socialismo a la conciencia de que ahora vivimos en una realidad distinta, que no es la del antiguo régimen, que no es la de la jerarquía, que no es la de los nobles, la de la aristocracia, la del clero, la de los privilegiados, la de artistas minoritarios, que no es la del sometimiento, que no es la de la servidumbre, que no es aquella que pudo tener sentido en otra época, pero ya no la tiene. Bueno, como os comentaba, y con esto termino, el socialismo, el comunismo, como quiera llamarlo, al convertir la propiedad privada en riqueza pública y al reemplazar la competencia por la cooperación, restituirá a la sociedad su condición de organismo sano. La sociedad está enferma. El socialismo, o lo que él llama socialismo, permite que la comunidad sane y asegurará el bienestar material de cada miembro de la comunidad. Dará a la vida una base y un medio adecuados, pero algo más se necesita para que la vida en su desarrollo completo logre su más alta perfección. Se necesita individualismo. El individualismo es lo que permite que la vida logre su más alta perfección, porque eres un individuo, así te hace Dios, así te crea Dios, así te crea la vida. Eres distinto, eres diferente, pero aquello que te diferencia está para ponerlo al servicio de tus semejantes. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias por vuestra atención, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.